Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nuria Gámez, soy consultora del área de organización y personas en Grupo FEDES. Y bueno, hoy estoy aquí acompañando a pues los dos protagonistas de este webinar, que van a ser mi compañero Juan José Putol, consultor y un apasionado del mundo empresarial y especializado en estrategia de negocio, y Manuel Altamirano, consultor y desarrollador de soluciones RP y responsable del área de Business Intelligence en Tecon. Como decía, ellos dos nos van a hablar del cuadro de mando integral como herramienta clave en estos tiempos de incertidumbre. Algunos de los aspectos que tocarán pues es un cuadro de mando integral, ¿no?, de qué estamos hablando, de cómo alinear esa estrategia de negocio con recursos, personas, y de analizar el Business Intelligence como clave para el desarrollo de negocio. La exposición entre los dos ponentes pues está programada de unos 30 minutos. En esos 30 minutos yo me encargaré de ir recogiendo cualquier duda o pregunta, inquietud, comentario que pues vosotros, los asistentes, queráis hacer para al final esos 30 minutos de exposición conjunta pues las puedan atender en la medida de lo posible. A partir de aquí os dejo con ellos. Ojo, adelante. Gracias, Nuria. Buenas tardes a todos. Bien, lo primero que queremos enmarcar, ¿vale?, es el contenido del webinar, ¿vale? Herramienta clave, el CMI, herramienta clave en tiempos de incertidumbre. Es evidente que... Es evidente que nos encontramos ahora mismo en una situación, lógicamente, de incertidumbre. Es decir, no solo motivada por la pandemia del COVID, que lo único que ha hecho es acelerar esa situación, sino que ya de por sí nos encontramos en un entorno altamente competitivo. La variación del entorno de mercado, ¿vale?, pasó de unos entornos competitivos anteriores, en los que el entorno estaba muy integrado, era estable y era plácido, básicamente porque había mucha más demanda que oferta, y era bastante simple de manejarse empresarialmente en ese entorno. Desde ya hace un tiempo, ese entorno ha ido variando hacia unos parámetros que son completamente diferentes. Ahora mismo, ese entorno es, lógicamente, mucho más diverso, mucho más turbulento, mucho más hostil, porque hay mucha más oferta que demanda, y ha aumentado la complejidad. Es lo que en estrategia se denomina ahora mismo un entorno VUCA, que es altamente volátil, con mucha incertidumbre, bastante complejo y con mucha ambigüedad. Eso dificulta la toma de decisiones dentro de lo que es la empresa, y por contra nos exige tener clara que tenemos que ir periódicamente revisando esa estrategia de negocio de la empresa, básicamente con el objetivo de estar competitivos en cada uno de los momentos en los que nos movemos a nivel del entorno, ¿vale? ¿Qué es un CMI? ¿Vale? Un CMI no es más que un acrónimo de un cuadro de mando integral, y no es más que una herramienta de gestión empresarial que es útil para visualizar y medir la evolución de la empresa en base a una serie de objetivos estratégicos y enfocada a agilizar y facilitar la toma de decisiones. La estrategia competitiva, o la base de un CMI, lógicamente, es disponer de una estrategia, unos objetivos medibles, ¿de acuerdo?, en el medio plazo, que permitan a la empresa visualizar cómo va avanzando para seguir estando competitiva en ese entorno que hemos visto anteriormente, que es absolutamente volátil y complejo en todos sus parámetros, ¿vale? El flujo lógico para generar un CMI viene determinado, pues, por la necesidad de disponer de una estrategia, de fijar unos objetivos, de marcar unos planes de acción que nos permitan llegar a esos objetivos dentro de la empresa, y de disponer de una serie de indicadores con los que medir la evolución o el éxito o el grado de acercamiento a esos objetivos previos que hemos marcado anteriormente, ¿vale? ¿Qué nos permite desde el planteamiento interno de la empresa? Pues, lógicamente,
sirve para alinear las áreas de la organización en base a un punto común. Al fijar una estrategia definida y unos objetivos alineados a esa estrategia, ese lenguaje común, ¿de acuerdo?, se homogeneiza, se alinea y es común para todo lo que es la organización, con lo cual también permite una mejora clara de la comunicación interna dentro de la empresa. Y el despliegue de acciones tiene que ser coherente con la estrategia y permite enfocarse básicamente en lo que es importante y relevante para la empresa. ¿Cómo se suele organizar un CMI? A nosotros nos gusta plantearlo desde una visión del Balance Scorecard, ¿vale?, que tiene diferentes parámetros o áreas dentro de lo que es una organización, lo que se denomina perspectivas estratégicas dentro de la empresa. Y de manera habitual esas perspectivas se organizan en base a una perspectiva financiera, una de cliente, una de procesos y una de personas. La perspectiva financiera hace referencia fundamentalmente a conseguir un incremento de las fuentes de ingreso, mejorar la eficiencia con destino de ahorrar o mejorar los costes operativos, mejorar el margen de rentabilidad en consecuencia en la empresa. La perspectiva del cliente atiende todas aquellas acciones que están enfocadas a conseguir una mejora del servicio al cliente, del nivel de satisfacción del mismo, de enfocarse a mejorar la participación en determinada cuota de mercado, tipo de canal, tipo de cliente, a mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado global o en cada uno de los segmentos donde oriente su estrategia. La parte de procesos tiene en cuenta todos los procesos internos que lleva la empresa para lograr esos objetivos, ¿vale? No, desde un tema de optimización pura de los procesos de fabricación o de producción de servicios de la empresa, atiende a cuestiones como la optimización de criterios de calidad, optimización del stock, aumentar la utilización de la capacidad instalada de la empresa, o si es una empresa de servicios, la capacidad de gestionar bien los proyectos dentro de lo que es la empresa. Y, por último, tiene en cuenta quizá el parámetro más importante sobre el que se apoya hoy en día cualquier organización, que es el desarrollo de las personas que permiten llevar a cabo cualquiera de las otras áreas, ¿vale? Y ahí hay que trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de capital humano, que tiene que ver más con habilidades, con el talento, igual el capital de información, con el tema de bases de datos, sistemas de información y todo lo que es capital organizacional que llamamos en cuanto a la cultura, liderazgo dentro de la organización que facilite o permita llevar a cabo esos planes de actuación que nos permitan lograr los objetivos estratégicos que nos hemos fijado como organización para estar competitivos, repito, en un entorno que es altamente turbulento y muy inestable en este caso, ¿vale? ¿Existe un modelo de CMI definido? Pues replicable en cualquier organización. Pues no exactamente, porque depende mucho de la configuración de esos objetivos estratégicos y del peso que le queramos dar o la orientación a cada uno de ellos. Lógicamente hay una serie de parámetros o de cuadros de mando que tienen una serie de indicadores que son muy comunes, muy fácilmente replicables en muchas de las empresas y que nos pueden servir como base de trabajo. Pero la ponderación, el peso, la fijación de objetivos, lógicamente, debe de cambiar en cada empresa y eso exige cierto análisis y cierta reflexión previa antes de armar esos planes de acción y sacar los objetivos vinculados o los KPIs vinculados a cada uno de los objetivos que nos hayamos fijado como organización, ¿vale? Los componentes de un CMI, perdón. Básicamente, un CMI podríamos decir que se compone de 4 grandes dimensiones. La primera es los indicadores, los KPIs que a muchos de nosotros nos sonarán en cuanto a nomenclatura y demás. Un KPI no es más que un indicador estratégico dentro de la empresa. Y un indicador se suele componer de diferentes parámetros.
¿vale? Parámetros que permiten cierta relación o cierta comparación entre ellos. Digamos que el nivel de facturación es un parámetro, la facturación de este año respecto al anterior puede suponer perfectamente un indicador. Permiten medir la evolución de un proceso de acuerdo a las decisiones tomadas y la asignación de recursos para lograr. El segundo parámetro que tenemos que tener en cuenta, o componente que tenemos que tener en cuenta dentro de un CMI, son lo que nosotros llamamos las dimensiones. Las empresas tienen cierto nivel de complejidad porque no son únicas ni tienen un foco único. Se organizan por áreas de negocio, unidades productivas, mercados y demás. Y la estrategia, a pesar de ser común, puede ser con parámetros diferentes en cada uno de ellos, con lo cual necesitamos que esos indicadores puedan incluso descomponerse por determinadas dimensiones, tanto la temporal como áreas de negocio, mercados, canales, por familia de producto, comparar la evolución anual respecto al modelo, al mismo modelo en años o en épocas anteriores. Son algunas de las dimensiones que se utilizan con más frecuencia. El tercer parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de montar un CMI es con qué frecuencia observamos o visualizamos o comparamos ese tipo de datos, ¿vale? Lógicamente estamos hablando de acciones estratégicas, hay que dejarle cierto recorrido en el tiempo. Cierto recorrido es el lógico que tengamos fijado como esquema para marcar la revisión de los objetivos. No es bueno tomar una medida de indicadores o objetivos con una escala temporal muy corta, porque probablemente nos lleve o nos permita llevar a decisiones equivocadas en cualquier caso. ¿Vale? Y el último parámetro que tenemos que tener en cuenta es con qué herramientas disponemos para medir todos esos indicadores organizados con dimensiones y que podamos medirlo con una frecuencia más o menos lógica dentro de lo que es el sistema hoy en día. Luego, mi compañero Manuel os dará una visión muy concreta de algunas herramientas, o de alguna herramienta en este caso, ¿vale? Existen ya multitud de herramientas que permiten una captura de datos bastante ágil y que podamos, lógicamente, dedicar el tiempo a analizar los datos y a tomar decisiones y no a realizar informes sacando datos cruzados y demás, ¿vale? Para eso existen ya hoy en día una serie de herramientas de Business Intelligence que agilizan toda esta parte del proceso, ¿vale? Cuando decía que el indicador es una relación de parámetros, lo mejor es acompañarla de una comparativa. Una comparativa que puede ser en base a diferentes criterios. Puedo comparar mis datos sobre el sector y sobre mis principales competidores, analizarlos sobre una escala temporal o fijarme sobre objetivos. Si lo hago sobre el sector y la competencia, hay que tener en cuenta que no todas las empresas son iguales, prácticamente ninguna empresa es igual a otra, ¿vale? Ni conocemos cuál es la estrategia ni la dimensión de cada una de ellas, con lo cual resulta ciertamente peligroso atender solo a esta parte. Si lo hacemos con una escala temporal, es mejor trabajar, como decía anteriormente, con series y datos acumulados. ¿Y con cuánto me queda por mejorar? Es decir, si lo fijamos sobre los objetivos, es probablemente la mejor opción que tenemos hoy en día, es fijar esos indicadores con unos objetivos y trabajar la medición sobre los mismos. ¿Vale? Algunos ejemplos de indicadores y parámetros que se suelen utilizar desde las 4 perspectivas, ¿vale? Se puede atender al margen desde la perspectiva financiera a cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad del negocio, como puede ser el margen bruto sobre la cifra de negocios, el EBITDA, el retorno de la inversión, el retorno económico del negocio, cuestiones que afectan a la liquidez, como puede ser la tesorería, el nivel de liquidez, la rotación de los activos, el endeudamiento, cuestiones que tienen que ver más con la estructura financiera, como pueden ser los costos de estructura o los costes salariales respecto a la facturación. Podemos desarrollar sobre la perspectiva financiera parámetros que tengan que ver el tanto por ciento de las ventas de la empresa en base a cada canal, el tanto por ciento de las ventas por área, por tipo de cliente, por familia de producto,
Existen multitud de datos dentro de la empresa que permiten sacar indicadores de evolución que vayan o suelen ir vinculados a planes concretos de actuación. Igualmente lo podemos hacer sobre la mejora de los procesos. Ahí interviene, como decía anteriormente, todo lo que tiene que ver derivado con la estructura productiva o de prestación de servicios dentro de una empresa. Hablamos de capacidad de producción, de rotación de stock si tenemos una empresa industrial, de los pedidos o de índice de reprocesos, de indicadores más complejos como pueden ser incluso los temas de OE, nivel de servicio, el peso o la mejora de las compras, etcétera. Vale, ya digo que hay multitud de indicadores. Igual que desde la perspectiva de persona, donde puedo vincular los más cuantitativos y tener en cuenta algo determinados cualitativos. ¿Vale? Es decir, la facturación por empleado o los costes salariales derivados por la facturación suelen ser dos muy habituales, pero también pues, bueno, hay que tener en cuenta indicadores como el nivel de facturación o el nivel de recurrencia en cuanto a horas extras, temas de absentismo, temas de vinculación, temas de cómo la formación mejora o la inversión en formación mejora el resultado de la empresa. El panel de indicadores es bastante amplio y hay que elegir concretamente cuáles son los que corresponden a la estrategia, a que nos permitan medir los planes de acción asignados para conseguir la estrategia deseada. ¿Vale? Pues básicamente todo esto nos lleva a cierta complejidad, que es que el ecosistema de información dentro de la empresa suele ser bastante desintegrado en su normalidad. Es decir, hay aplicaciones que nos permiten mirar el tema de CRM, gestión con clientes, tema de TPV, si tengo un comercio, la contabilidad, la gestión laboral, la producción, logística, y puede ser que esté muy integrado en un solo RP bien conectado o desestructurado en diferentes sistemas. ¿Vale? Si es en esta última parte, pues bueno, lo que nos obliga es a disponer de mucho tiempo para obtener los datos. No existe ciertamente cierta trazabilidad entre los datos de una aplicación y la otra. Hay diferentes modelos de interpretación de esos datos. Los datos en ocasiones se contradicen y nos obliga a elaborar periódicamente informes. ¿Vale? Hoy en día, lógicamente, comentaba anteriormente, que existen herramientas de business. Bueno, todo esto, en el fondo, no es más que dinero y costes, porque al final estamos invirtiendo una serie de tiempo en obtener unos datos en vez de usar ese tiempo para planificar, gestionar o realizar actividades dentro de la empresa. Hoy en día, ya digo, existen herramientas de Business Intelligence que resuelven todos estos problemas y permiten dedicar el tiempo básicamente a pensar cómo mejorar la estrategia de la empresa y cómo llevar a cabo los planes de acción que nos permitan esa mejora. ¿Vale? Mi compañero de ponencia, Manuel Tamirano, nos dará una visión concreta sobre una de esas herramientas que existen en el mercado, ¿vale? Para ver cómo ese uso de herramientas permite facilitar y agilizar todo este proceso. Manuel, te dejo la pantalla para que puedas directamente compartir. De acuerdo, Juanjo. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias, Nuria. Y bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Comparto la pantalla. Y presento. Vale, de acuerdo. Ya se debe estar viendo la presentación. Bueno, mi nombre es Manuel Tamirano, como decía Juanjo, responsable del área de BI de Grupo Tecon, consultor y desarrollador. Llevamos años desarrollando soluciones de BI para nuestros clientes, con ClickView, con ClickSense y ahora de la mano con Power BI, de la mano de Microsoft. Eso ya son herramientas concretas, a lo que Juanjo decía, como herramientas concretas de BI para desarrollar cuadros de mandos.
Sobre este webinar, bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es mostrar ejemplos concretos de cuadros de mandos en base a lo que Juanjo comentaba. Es decir, él nos hablaba de qué, nos hablaba de la importancia del dato, de analizar el dato a través de cuadros de mandos y estas herramientas para desarrollar estos cuadros de mandos, especialmente importante, bueno, pues con los tiempos que corren, este 2020, dada la incertidumbre y la situación que tenemos. Veremos qué es un cuadro de mandos concreto, un CMI, un cuadro de mandos concreto y sus componentes, los componentes a los que Juanjo se refería, qué son esos indicadores, esas dimensiones, la frecuencia, el análisis temporal, herramienta concreto, en este caso la herramienta concreto es Power BI, que es la herramienta con la que hemos desarrollado estos cuadros de mandos, y lo que haremos serán eso, ver ejemplos concretos de esos indicadores, donde analizaremos y mediremos esos indicadores. Veremos esas dimensiones de las que hablaba, segmentando, filtrando la información por esas dimensiones, análisis de frecuencia, es decir, cómo evoluciona en el tiempo esos indicadores. Todo ello en base a ¿qué? En base a lo que él comentaba, es decir, tomar decisiones en base a información y no a intuiciones. En definitiva, mejorar la toma de decisiones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, cuento un poco sobre nosotros, sobre qué es el Business Intelligence brevemente, por situarlo, por lo que debe conseguir un objetivo un proyecto de BI que debe conseguir, qué es Microsoft Power BI, simplemente por situar una herramienta concreta, y luego vamos a ver soluciones concretas de cuadros de mandos, en este caso unos cuadros de mandos concretos, comercial, financiero y de recursos humanos, ¿vale? Sobre nosotros, bueno, pertenecemos al grupo TECOM, más de 38 de experiencia, más de 100 profesionales en 4 sedes, TECOM Soluciones Informáticas, como desarrollo e implantación de software, soluciones digitales en cuanto a proveedores de servicios cloud, Equiva como agencia 360, Delphos en cuanto a sistemas. Básicamente, en cuanto a qué es Business Intelligence y qué es lo que debe conseguir, es un conjunto de estrategias, procesos y herramientas para la creación y administración de conocimiento para la toma de decisiones. Siempre vamos al mismo, toma de decisiones. Y un proyecto de BI, ¿qué es lo que debe perseguir? Pues eso, conseguir esos objetivos estratégicos y de negocio tomando las mejores decisiones. ¿Beneficios del BI? Bueno, pues los beneficios del BI prácticamente los ha comentado ya Juanjo, pero es el tratamiento del dato, que como tal no tiene mayor relevancia si no lo tratamos, lo analizamos y lo modelamos para que nos permita tomar decisiones y con ello una ventaja competitiva y visión de futuro. Es decir, necesitamos desarrollar un modelo de datos analítico al que podamos interrogar, al que podamos hacer nuestras preguntas de negocio y que nos resuelva esas preguntas de cara a eso, a obtener una ventaja competitiva y con ello una visión de futuro. Bueno, si antes veíamos la definición de qué es el Business Intelligence, bueno, pues la respuesta a esa definición es Power BI, es decir, es un conjunto de aplicaciones empresariales que nos permite registrar toda esa información, unificarla y facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de esos objetivos estratégicos. ¿Cómo? Creando informes muy dinámicos, interactivos y visualmente muy atractivos. Nos permite unificar información de muy diversas formas con la herramienta que comentamos, con Power BI, y haciendo informes y cuadros de mandos visualmente muy atractivos y muy fáciles de utilizar. ¿Qué es Power BI? Bueno, pues este es un poco el ciclo de vida. No me entretengo porque si no, no va a dar tiempo a mostrar. Básicamente, en base a una herramienta de escritorio que es Power BI Desktop, desarrollamos, procedemos a publicar esos cuadros de mandos en el servicio de Power BI, que es la parte cloud, la parte nube del servicio de Power BI, y luego podrá acceder cualquiera de la organización o de fuera de la organización a través de múltiples dispositivos para trabajar esa información, analizarla, compartirla o hacer con ella lo que quiera. Power BI, bueno, pues permite múltiples visualizaciones, múltiples formas de ver los datos de la forma que queramos, permite conectarnos desde cualquier dispositivo para hacer esos análisis y el seguimiento de esos objetivos estratégicos y nos permite colaborar dentro de la organización, incluso con gente de fuera de la organización,
en la consecución de esos objetivos y de esos análisis. ¿Por qué Power BI? Bueno, pues no es que lo digamos nosotros, lo dice el mercado. Durante 12 años consecutivos, Gartner ha reconocido a Microsoft como líder en soluciones de Business Intelligence y ahí está. ¿Y por qué Power BI? Bueno, pues porque cubre prácticamente todo el ciclo de la plataforma de BI de Microsoft. Todo, desde el acceso a fuentes de datos muy diversas hasta la colaboración al más alto nivel. ¿Ejemplos de cuadros que vamos a ver? Bueno, pues los que aquí vemos. Cuadros de mando comercial, financiero, control de presencia, CRM, dos aplicaciones concretas de CRM para el seguimiento de las actividades comerciales y las oportunidades. En este caso, ¿por qué un cuadro de mandos estándar? Pues partimos de un cuadro de mandos estándar porque tenemos una solución concreta integrada con Microsoft Dynamics NAV, que es un ERP concreto, tiene un modelo de datos analítico integrado, escalable a cualquier área de negocio, es decir, en principio tenemos comercial, financiero, pero es escalable, marketing, proyectos, servicios. ¿Por qué integrable? Porque es un modelo basado en un framework, un marco de trabajo que permite integrar otras soluciones, soluciones de otros ERPs. ¿Por qué? Pues porque están basados en los mismos principios, es decir, registramos transaccionalmente determinada información y toda esa información transaccional siempre tiene una información de base que es estándar. ¿Por qué estándar? Bueno, pues porque buscamos la generalización y luego adaptamos a cada modelo de negocio concreto. ¿Indicadores concretos? Bueno, estos son indicadores concretos de los que hablaba Juanjo. Aquí tenemos indicadores concretos relacionados con el área de patrimonio financiero, área de análisis económico, área de ventas, indicadores concretos como por ejemplo el ratio de endeudamiento, un dato basado en balance, tipo de análisis financiero, la unidad de medida o el dato que me va a dar es un dato numérico, la fórmula que interviene, la descripción de ese objeto y lo que es más importante, un valor de referencia que es los valores entre los que se tiene que fijar ese objetivo para que estemos cumpliendo precisamente con esos objetivos, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos concretos de esos indicadores que pretendemos medir en los cuadros de mandos. En cuanto al informe financiero, bueno, pues en él situamos indicadores concretos de los que Juanjo hablaba, en cuanto basados ¿en qué? Pues en los esquemas de cuentas oficiales anuales, esquema de pérdidas y ganancias, balance de situación, que son los que nos permiten definir esos ratios y esos indicadores, análisis de rentabilidad de la empresa y accionistas a través del EBITDA, el cash flow, controlar el endeudamiento general a corto plazo, periodo medio de cobro de pago, analizar y medir el crecimiento, ventas, crecimiento, comparativa con el presupuesto e incrementos, ¿vale? Analizar la capacidad de cancelación de obligaciones, análisis multiempresa, multidimensional, análisis temporal, ver esa frecuencia temporal, histórico de movimientos para llegar al detalle. Esto en cuanto al financiero. Comento ya indicadores comerciales que vamos a ver en el cuadro de mandos comercial, donde vamos a analizar clientes, la evolución y las comparativas de las que hablaba Juanjo, análisis de proveedores, porque en este caso tenemos integrado por comodidad información de compras y ventas a la hora de enseñarlo dentro del mismo cuadro de mandos, análisis de objetivos, facturación frente al presupuesto, análisis de producto, comercial, rentabilidad, geográfico, histórico de operaciones para llegar al detalle, deuda, clientes, deuda a proveedores, ABCs de clientes y productos, análisis de qué pasaría si, el típico what if, en fin, seguimos trabajando e incorporando indicadores a nuestros cuadros. El informe de presencia, pues básicamente resume la información en cuanto a ¿qué? Control del personal, control de presencia, fichajes reales frente a fichajes teóricos, cantidad de horas presenciales de un recurso frente a cantidad de horas totales, recursos que superan o no la capacidad, resumen de fichajes de horas, en fin. Si nos da tiempo veremos también el ejemplo concreto de este informe. Vale, entonces, visto lo que, en lo que consiste lo que vamos a ver, pasamos ya a la parte cloud de la parte nube del servicio de Power BI, donde ya tenemos publicados esos cuadros de mandos concretos. Concretamente, el que vamos a ver es el comercial, que tenemos aquí este informe comercial, el cuadro de mandos comercial, el cuadro de mandos financiero y el de presencia, ¿vale? Empezamos por el
cuadro de mandos comercial, nos lleva a un panel inicial donde estamos viendo cómo se estructura un cuadro de mandos, es decir, tenemos un panel lateral donde tenemos todas las pestañas o todas las páginas que componen el informe o el encuadro de mandos. Tenemos un menú que nos permite movernos por todo el cuadro para navegar, dándole usabilidad para trabajar con el cuadro de mandos. Y, bueno, pues por ver ejemplos concretos, si nos vamos al dashboard inicial de ventas, donde ya empezamos a ver indicadores concretos, estamos viendo en este dashboard inicial, pues por ejemplo, las ventas correspondientes al año actual con respecto al año anterior, año actual o año anterior o al año que seleccione, porque tenemos aquí un panel de lateral con una serie de filtros que nos permiten elegir en todo momento qué filtrado vamos a hacer, si queremos coger un ejercicio concreto, un mes concreto, un trimestre concreto, una empresa concreta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí ventas, objetivo, la rentabilidad total de la empresa, en dato o en porcentaje. Tenemos un top de comerciales, tenemos un top de clientes, una clasificación por categoría de producto, una visualización que nos permite analizar geográficamente el dato. Si, por ejemplo, hacemos una selección, como en este caso tenemos una visualización concreta donde estamos viendo el top de productos, se nos filtra el resto de objetos de la pestaña por la selección que tenemos hecha. Y si seguimos abundando en la selección, si pasamos el puntero del ratón por una visualización concreta, estamos viendo qué filtros tenemos aplicados a pestaña concreta de estos indicadores en concreto. Si queremos abundar en el análisis, podemos, por ejemplo, coger cualquiera de los filtros que tenemos en la parte derecha. En este caso tenemos 2 empresas y podríamos ver información consolidada, como estamos viendo en este momento, o bien sesgar la información y filtrar para ver información concreta de una sola empresa. Asociado a cada uno de estos indicadores, tenemos la posibilidad de navegar e ir al detalle. ¿Cómo podemos ir al detalle? Si, por ejemplo, pinchamos en el objetivo, en este botoncito que tenemos aquí, donde nos proporciona más información, navegamos hasta una pestaña concreta del informe donde estamos viendo el detalle correspondiente a esa facturación frente a ese presupuesto, a ese indicador concreto. El total de ventas del año actual con respecto al año anterior, la evolución mensual de ese indicador y si tuviésemos definido un presupuesto, pues lo vemos sobre el presupuesto, y si no, tenemos la posibilidad simplemente de comparar con el año anterior. Si volvemos atrás, volvemos al dashboard inicial, podemos elegir otra visualización, como por ejemplo en este caso el análisis comercial por cliente, donde estamos viendo unas formas de visualización concreto, donde estamos viendo comparativas de las que hablaba Juanjo, comparativas en el tiempo, comparativa por cliente, comparando este año con respecto al año anterior, y si filtramos un cliente concreto estamos viendo la evolución mensual de esa comparativa de este año con respecto al año anterior, y se resalta esa información para ver el correspondiente resaltado con respecto al total de la facturación que he tenido en ese periodo. ¿De acuerdo? Vuelvo atrás para enseñar algún ejemplo concreto, como por ejemplo el de rentabilidad, donde si picamos aquí pasamos a la pestaña concreta del informe donde estamos haciendo un análisis más en profundidad de esa rentabilidad, en este caso rentabilidad por cliente, pero podríamos hacer el análisis de la rentabilidad por cualquiera de las otras dimensiones, por producto, por comercial. Estamos viendo el total de la rentabilidad y el porcentaje, el análisis temporal de esa rentabilidad. Volvemos al principio y, por ejemplo, un análisis geográfico, si picamos en esta información, estamos viendo información de tipo tabla en la parte derecha, información de tipo gráfico en la parte izquierda, donde estamos viendo, pues eso, esa comparativa por municipio,
por provincia, por país, parte derecha en modo tabla y en modo gráfico viendo si estamos de manera positiva o de manera negativa evolucionando en la comparación que estamos haciendo. Vale, tenemos análisis, pero no va a dar tiempo, análisis del tipo que decíamos de what if, es decir, cómo jugar con mis precios, con mis costes y con mis cantidades para poder establecer modelos de negocio y ver cómo evolucionaría mi negocio en función de esos parámetros. Análisis del tipo ABC de clientes, donde vemos mis mejores clientes a los que les he vendido, por ejemplo, el 70% de mi negocio, o el B, que sería del 70 al 90, o el C, es decir, establecer criterios de este tipo. Bueno, son ejemplos de los indicadores comerciales que comentaba Juanjo a nivel de clientes, y porque si no, no va a dar tiempo, vuelvo otra vez al inicial, donde vamos a ver, pues por ejemplo, el financiero. La estructura del informe es la misma, nos manejamos por el informe a través de esta estructura de menú. Dentro de esta estructura de menú, pues nos moveríamos por todo el informe. La parte derecha tenemos el panel de filtros igual. Si nos vamos a la definición de indicadores, siempre dejamos la definición concreta para que podamos ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esos indicadores. Esos indicadores en este caso ya se traducen en valores concretos que debe tener el EBITDA, el cash flow, el beneficio, para periodos concretos, y ver si de esa forma, por ejemplo, si analizamos un ratio concreto, como por ejemplo el ratio de beneficio, ya tenemos un reloj concreto con un dato concreto en función del contexto que tenemos ahora mismo en cuanto a filtros y el contexto en cuanto a tiempo y el contexto en cuanto a empresa, que nos está dando un dato concreto, ¿vale? Dato que es, lógicamente, en función del contexto puede cambiar, y que nos permite ver si estamos o no estamos ya cumpliendo con esos objetivos que previamente definimos. Si queremos analizar en profundidad, podemos maximizar este dato y estamos viendo la evolución temporal de cómo ha ido evolucionando ese ratio en concreto a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí se agrupan 4 ratios en concreto: ratio de endeudamiento, liquidez, tesorería. Tenemos una segunda pestaña donde agrupamos otra serie de ratios, donde en este caso, pues por ejemplo, tenemos endeudamiento general, endeudamiento a corto plazo, capacidad de cancelar obligaciones, periodo medio de cobro y de pago, el EBITDA, el cash flow. Todos estos indicadores en concreto tienen el reloj que me está dando el dato concreto de si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el objetivo, y si queremos profundizar más en ese análisis, picamos en el botón de información y nos lleva a la pestaña concreta del informe, donde estamos analizando el detalle. Estamos viendo las partidas que intervienen en el cálculo de ese ratio, las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar, fondos líquidos y el resultado, el cash flow. Estamos viendo las fórmulas que intervienen y estamos viendo el detalle de cada una de esas partidas y los importes, el saldo concreto que intervienen en esos cálculos. Aquí estamos viendo la evolución temporal de cash flow, donde estamos viendo una línea de mínimos, una línea de máximos y la línea de tendencia, y lógicamente estamos también viendo si nos salimos o no nos salimos del margen fijado como objetivo. Si picamos y filtramos directamente en el gráfico, estamos viendo ya un análisis concreto para un mes y año concreto y filtrando todo este gráfico en base a esa información, o para una empresa en concreto. Es decir, si hacemos un filtro, estamos consolidando a nivel de empresa o al nivel que queramos en función de los filtros que tenemos habilitado para ello. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo al panel inicial y, bueno, todo esto ¿basado en qué? Basado en los esquemas de cuentas que nos permiten realizar ese análisis, ¿vale? Aquí tenemos el pérdidas y ganancias abreviado con las distintas partidas que intervienen. Ese esquema de cuentas está resumido en este esquema con las cuentas concretas que intervienen en cada una de las partidas que son definibles por el usuario y modificables por el usuario, pérdidas y ganancias normalizado, balance de situación, ¿de acuerdo? Entonces,
y el resto de partidas que tenemos establecidas aquí o divididas en las siguientes páginas, como son endeudamiento general, endeudamiento a corto plazo, capacidad de cancelación de obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto resume un poco a modo de ejemplo, bueno, poniendo ejemplos concretos de cuadros de mandos concretos que nos permiten medir el negocio en base a unos objetivos definidos y en base a unos indicadores definidos. Y con eso me parece que de tiempo, ¿cómo vamos? Bien, bueno, se ha cumplido el tiempo previsto para ambas ponencias y, bueno, si bien es cierto que pues no nos da tiempo a atender a todas las preguntas, no sé si quizás una corta y aludiendo a la última intervención de Manuel, nos preguntaba Diego, un asistente, si tenían algún ejemplo de cuadro de mando que incorporara el balance o impacto medioambiental. Desarrollado. No. Sí, entiendo que sí. Luego, si quieres ampliar la información. Bueno, en este caso estamos viendo ejemplos concretos de negocio. En ese caso la fuente de información son otras. Es decir, registraríamos, por ejemplo, sí que hay un ejemplo concreto donde lo que pasa es que en este caso no sé si lo tengo aquí definido, pero bueno, lo podemos ver. Si no, quizás también... Un ejemplo de captura de datos en streaming, que serían datos en tiempo real capturados de otra fuente de datos, no ya análisis comercial o financiero, pero bueno, en función de la fuente, la herramienta nos permite hacer análisis del tipo que fuese. De hecho, la potencia de los sistemas de BI, ¿de acuerdo?, es que permiten sobre un marco desarrollado, como el que nos ha explicado Manuel, que es bastante extenso y bastante completo, ¿de acuerdo?, ir incorporando otras variables que no estén, siempre que estén en fuentes de datos normalizadas. Eso es. Y que podamos integrar en un sistema conjunto y que además guarde cierta relación entre los indicadores. Mientras el dato esté en un sistema, sea medible y sea fácilmente capturable, no suele ser un problema capturarlo, mostrarlo e incluso integrarlo dentro de un panel de CMI como tal. Eso es. En este caso, bueno, estamos capturando información en tiempo real de temperatura, humedad, nivel de radiación, luminosidad, bueno, accediendo a una fuente de datos concreta que son datos del tiempo. Exacto, perfecto. Muchas gracias a ti, Diego, por la pregunta. Pues si os parece, yo, si me dejas, voy a proyectar vuestros correos y vuestros contactos porque estoy segura de que, bueno, pues algunos asistentes les han surgido algunas preguntas que desde luego pues entiendo pues habrá que trasladarlas a los ponentes mediante, como digo, estos correos. Entiendo que los estáis viendo aquí. Nada, simplemente manuelm.altamirano@tecon.es y desarrollo@grupoifedes.com, pues los correos de contacto, así como los teléfonos de los ponentes de hoy, que bueno, pues nos han dado las claves, ¿no?, para de qué es ese CMI y para qué sirve y cuán importante es ahora, ¿no?, sobre todo que las estrategias cada vez van más a corto, el tener ese dato, ¿no?, el tener ese dato, poder jugar con esa información, además hacerlo mediante la tecnología nos va a hacer ganar muchísima agilidad y sobre todo el ver los datos de forma visual y más tangible, más clara para tomar decisiones. Muchísimas gracias a Juanjo y a Manuel por participar, por estar con nosotros en este webinar y, por supuesto, a todos los participantes que habéis asistido. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Saludos.